Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a un programa más de la serie Hablan los Directores, analizando la problemática de la pandemia del COVID en sus respectivos centros de salud. Hoy tenemos como invitado al doctor Jorge Marte Báez, director médico de Sedimat, profesor de larga data, especialista en medicina interna, neumología, quien ha aceptado gustoso esta invitación. Buenas tardes, doctor. Sí, cómo no, Héctor, muchas gracias por tu invitación y siempre es un placer compartir contigo. Muchas gracias a usted. Como habíamos avisado, en este programa, como en los demás de la serie, estamos analizando las instituciones hospitalarias, el problema del COVID, de manera que esperamos que usted nos haga una panorámica de lo que ha sucedido con la pandemia desde sus inicios hasta este momento en su institución. Sí, mira, de hecho, creo que es pertinente que me vaya un poco antes del inicio, o al menos un poco antes del inicio en nuestro país. Desde principios de febrero del año pasado, decidimos prepararnos, ponernos en modo de contingencia de cómo íbamos a enfrentar la pandemia en caso de que llegara al país. Todavía no teníamos el primer paciente. Desde un par de semanas antes habíamos decidido algunos cambios en cuanto a la asignación de las funciones de ciertas estructuras. Nosotros disponemos normalmente de 2 emergencias y decidimos que desde que comenzáramos a recibir pacientes, una de las 2 iba a ser exclusiva para pacientes COVID. El campus de Sedimat consiste de 3 edificios, 2 edificios principales donde se ingresan los pacientes y donde están las consultas y las diferentes ofertas médicas, diagnósticas y terapéuticas que tenemos, y un tercer edificio pequeño de 2 plantas que normalmente no se destina a servicios propiamente médicos. Decidimos que ese edificio separado iba a servir de consulta externa para pacientes ambulatorios COVID. Y a la vez, uno de nuestros 2 edificios principales, el edificio más antiguo, lo que llamamos el edificio sede, lo designamos como edificio COVID. Ese edificio consta de un número de habitaciones regulares, de 2 unidades de cuidado intensivo y de un quirófano, así como de gran parte de nuestros medios diagnósticos. Además, pensamos en los recursos humanos, alertamos a los intensivistas, a los internistas, a los infectólogos, a los neumólogos, a los emergenciólogos, a los epidemiólogos y en fin a todo el mundo, pero sobre todo a estas especialidades que te acabo de mencionar. De tal manera que cuando entró marzo y comenzamos a recibir pacientes, teníamos entonces ya un cierto nivel de preparación y de logística, tanto en lo que respecta a áreas físicas, incluyendo las áreas de aislamiento, como a recursos humanos, incluyendo médicos, enfermeras, personal paramédico, equipo de protección. Pensábamos que la academia se iba a mermar y de hecho llegamos hasta pronunciar canceladas hasta nuevo aviso las actividades académicas. Sobre la marcha nos dimos cuenta de que no era así y que al COVID, dentro de las cosas nuevas que nos ofrecía, estaba la de sacarle un provecho académico que no habíamos vislumbrado. Entonces, en base a esa estructura que te he narrado, al día de hoy hemos visto un total de 16.500 pacientes en este ya más de año y medio que llevamos. Y de esos 16.500, acompañamos lo de la consulta externa con un plan
sin precedentes en nuestra institución, de hecho quizás ni siquiera en el país, de seguimiento telefónico. Destacamos personal médico que debía darle seguimiento a los pacientes que no ingresábamos o a los pacientes que les dábamos de alta. De esa manera nos asegurábamos de que cuando no teníamos un paciente aquí ingresado, era correcta la decisión que habíamos hecho de enviarlo a la casa. Ingresamos, hasta ahora hemos ingresado aproximadamente un 6% del total de los pacientes que vimos en consulta externa o en emergencia. Y de ese 6%, aproximadamente un 37% ha sido necesario ingresarlo a cuidados intensivos y un 63% habitaciones regulares. Y nuestra mortalidad general ha sido de un 0.9% y la mortalidad en cuidados intensivos de un 34%. Son números que se comparan muy favorablemente con las estadísticas internacionales. Eso es general. Incluye desde el primer día que comenzamos a ver pacientes hasta el día de hoy. Creo que debemos hacer algún hincapié en lo que ha ocurrido a partir de que los pacientes han comenzado a vacunarse, en particular a partir de la segunda dosis y a partir de la tercera dosis. Como bien tú sabes, me ha tocado la honra de compartir con las funciones de director médico de Sedimar, las funciones de asesor del Poder Ejecutivo, tanto en el mandato del presidente Medina como en el actual mandato del presidente Abinader. O sea que me ha tocado ser partícipe en la toma de decisiones y en la política gubernamental con respecto a enfrentar, a paliar, a mitigar la pandemia. Y en tal sentido, pues la experiencia de Sedimar me ha servido grandemente para el humilde aporte que pueda yo haber hecho en lo que se refiere a políticas de Estado. Así, no hay duda de que las vacunas y las primeras que se consiguieron, al menos en gran escala, en un número importante, fueron las Sinovac. No hay duda de que las Sinovac han jugado un rol capital en la mitigación de la pandemia. Eso lo podemos ver porque hay una relación lineal clara entre pacientes nuevos no vacunados, es decir, con 0 dosis, que son mucho más que aquellos que se han puesto 1 dosis, los cuales a su vez son mucho más que los que se han puesto 2 dosis. Sin embargo, como es conocido por todos, hace ya un par de meses, el gobierno, con el concurso de las sociedades especializadas y con la participación de autoridades en la materia, decidió oficializar como política de Estado la tercera dosis, específicamente de una vacuna diferente a las primeras 2. Teníamos pacientes con 2 dosis o de Sinovac, en la mayoría de los casos, o en algunos casos con 2 dosis de AstraZeneca. Esa, que fue una decisión controversial en el momento, pues hoy en día nadie duda que fue una decisión correcta. De hecho, sin darnos ni siquiera cuenta, nos convertimos en el primer país del mundo donde se convertía en una política de Estado oficial. Y pocos días después fuimos seguidos por otros países y hoy en día parece que la política general se aboca
hacia oficialización de la tercera dosis. Y llamo la atención sobre esto porque, de hecho, aunque cada día menos, todavía hay personas o entidades que inesperadamente siguen cuestionando la tercera dosis, pero déjame hablarte de las estadísticas de Sedimar con respecto a la tercera dosis y a las dos dosis. Mira, de los pacientes que hemos visto de mayo hacia acá, pacientes nuevos con COVID, un total de 700, que son mucho menos que lo que hubiésemos visto en un periodo de tiempo similar antes, lo que indica que las dos dosis de Sinovac fueron efectivas. Pero ¿qué tan efectivas? Vamos a ver, de esos 700 pacientes, el 17% tenía las dos dosis de Sinovac. No hay un parámetro con el que podamos comparar si 17% de la población nueva infectada es mucho o es poco. Pero, como decimos, a ojo de buen cubero, no nos parece un número que nos deje tranquilo, que 17% de los nuevos infectados tengan dos dosis. Sobre todo si seguimos escudriñando esas estadísticas un poco más, de ese 17% de los nuevos infectados que tienen dos dosis, el 51% ha tenido que ser ingresado al hospital. Si comparamos que hasta antes de la vacuna nosotros ingresábamos el 6.1% y ahora de los nuevos infectados con dos dosis nosotros estamos teniendo que ingresar más de la mitad, eso resulta inquietante. Y si añadimos que de ese 50% de los nuevos infectados con dos dosis, más de la tercera parte, casi un 40%, tiene que ir a cuidados intensivos, pues eso no hace más nada que añadir a ese sentimiento de inquietud que nos hace reforzar que las dos dosis de Sinovac no son suficientes. La mortalidad, aun cuando vayan a cuidado intensivo, sí se ha logrado disminuir con las dos dosis. Es decir, que se ha logrado disminuir la cantidad de casos y la mortalidad, pero no así la cantidad de pacientes que tienen que ser ingresados, incluyendo cuidados intensivos. Y si añadimos las estadísticas de los que tienen ya la tercera dosis, pues entonces, si nos quedaba alguna duda, mira, hay ya sobrepasa 1 millón los pacientes en el país que tienen 3 dosis. El esquema de 2 Sinovac o 2 AstraZeneca más una tercera Pfizer. Y nosotros hemos visto 3 pacientes con 3 dosis. De ellos hemos tenido que ingresar 0, ninguno. 2 de esos 3 pacientes tenían comorbilidades importantes, incluyendo la edad y enfermedades crónicas como diabetes y malignidad. Y sin embargo, tuvieron un caso leve que pudieron ser manejados en la casa. Es decir, que 3 pacientes del total de 700 que hemos visto después de que están las 2 o las 3 vacunas versus representa eso un porcentaje ínfimo de menos de 1% versus un 17% de lo que tenían las 2 dosis, la diferencia es notoria. Y añade a eso entonces que como no se ha ingresado, pues nadie ha ido tampoco intensivo y la mortalidad ha sido 0. O sea que la tercera dosis, pocas veces yo he visto una diferencia estadística tan notoria como la que hay entre 0 versus una dosis, entre 0 y 1 versus 2 dosis y entre 0, 1 y 2 versus 3 dosis. Muy interesante esas estadísticas porque todavía hay mucha gente renuente. Me gustaría que me comentara acerca de la vacunación en las embarazadas, que también hay médicos que se resisten, y después sobre la vacunación
en los niños, que veo que la Sociedad de Pediatría está a la espera de una decisión de las autoridades internacionales en ese sentido. Sí, con respecto a la vacunación de embarazadas, nuestra experiencia es bastante más limitada, porque como sabes, nuestro centro es un hospital clínico quirúrgico que no incluye obstetricia, no incluye nada relacionado con maternidad, y de hecho, no, si hubiese, aunque no preguntábamos si alguien estaba embarazada, de haber sido notorio al momento de venir a vacunarse que estaba embarazada, la estábamos difiriendo a otro centro, porque nuestra política es no tocar una paciente embarazada en ningún sentido, pero conocemos la experiencia nacional, sobre todo por nuestro rol a nivel gubernamental, y la experiencia de la vacuna de COVID en embarazadas ha sido nada de diferencia con mujeres no embarazadas o con hombres adultos. Es decir, es una vacuna segura, que no se justifica que no se inocule la mujer embarazada. Si queremos ser conservadores, esperamos un periodo de las primeras 12 semanas del embarazo, pero realmente todas las fuentes nos hacen indicar, aunque no sea en este caso por experiencia personal, que es una vacuna segura y que las embarazadas deben vacunarse. Yo sé que también no es un hospital pediátrico, ¿no? Pero hay un dilema ahora, aunque no es un hospital pediátrico, hay un dilema ahora con la vacuna de los 11 años hacia los 5 hacia abajo, 5 a 11 años. ¿Qué opina en ese sentido? Bueno, en pediatría tenemos alguna experiencia diferente a obstetricia, que nuestro centro es cero. Nosotros tenemos quizás el más grande servicio de cardiología pediátrica y el único de cirugía cardiovascular pediátrica del país, pero aún así nuestra experiencia en vacuna con esos niños es muy escasa. Sin embargo, sí hemos estado a título personal muy involucrados en las políticas relacionadas con la vacunación en niños entre 5 y 12 años. Y fíjate, hace apenas 3-4 días tuvimos una reunión muy similar a la que el propio presidente había convocado para la toma de decisión con respecto a la tercera dosis. Allí estaba parte del gabinete de salud, encabezado por el ministro de Salud Pública, viceministros, el asesor epidemiológico del Ministerio de Salud Pública, los asesores presidenciales, una representación de la directiva de la Sociedad de Pediatría, el presidente del capítulo de neumología de la Sociedad de Pediatría, el presidente de la Sociedad de Vacunología, que es pediatra, el presidente de la Sociedad de Ginecobstetricia, el presidente de la Sociedad de Salubristas, el presidente del Colegio Médico, y es posible que se me escape algunos otros autoridades en la materia representativas que incluían a varios pediatras que no eran miembros de la directiva de la Sociedad de Pediatría, pero que se les conoce como autoridades en el campo de la pediatría en general y de la vacunología en particular. Conocíamos previamente la posición de la Sociedad de Pediatría y la posición del Colegio Médico, que está presidido por un pediatra en este caso, y eran posiciones antagónicas. Mientras que el presidente del Colegio Médico, y no la opinión personal del presidente, sino la opinión de la Junta Directiva,
era que debía iniciarse la vacunación de inmediato, de 5 años en adelante. La Sociedad de Pediatría decía que demandaba, exigía mayor evidencia científica. Y mira, por esa ruta más o menos se desarrolló esa reunión, con la opinión disidente de la Sociedad de Pediatría, no así del presidente de la Sociedad de Vacunología, que es pediatra, y de algunos otros pediatras prestantes que estaban allí presentes. Se favorecíamos el inicio inmediato de la vacunación en niños de 5 años en adelante. Y las razones que discutimos y escribíamos son las siguientes. Primero, estamos en una situación de emergencia por la pandemia en general, pero por el hecho particular de que ha habido un aumento notorio de los casos en las últimas 3 semanas, coincidiendo con el regreso a clases, con la reapertura de las escuelas. Algunos han dicho, no, pero es muy rápido para endilgárselo a la apertura de las escuelas. Pero debemos recordar que son las escuelas públicas las que se han reabierto en las últimas 3 semanas. Desde hace un par de meses ya los colegios privados estaban abiertos. Es decir, que no hay ninguna duda de que la reapertura de clases está jugando un rol en este incremento preocupante de aumento de casos, que yo todavía me abstendría de llamar un rebrote, pero que de ninguna manera me atrevería a asegurar que no nos dirijamos hacia allí. Es decir, tenemos una preocupación. Número 2, no es algo que hemos sacado de un sombrero de copa, como un mago saca un conejo. Primero, se está haciendo en otros países. Se está haciendo en China, se está haciendo en Chile, se está haciendo en Cuba, se está haciendo en algunos de los Emiratos Árabes y otros países del Medio Oriente. Y hasta ahora todo parece haber ido bien, tanto en términos de eficacia, aunque es muy rápido para ello, pero en términos de seguridad también. Pero más importante que eso, como la directiva de la Sociedad de Pediatría dice que necesita ver una autorización de la FDA y de la autoridad que licencia europea y de la Organización Mundial de la Salud, nos permitimos recordarles en esa reunión, y lo hago ahora en tu programa, que la primera vacuna oficialmente aprobada por la FDA fue la Pfizer hace apenas alrededor de un mes. En Estados Unidos se estaban administrando la Pfizer y la Moderna desde hace más de año y medio en una base emergente. ¿Y por qué no se había aprobado definitivamente? Precisamente por las mismas razones que la Sociedad de Pediatría esgrime, que no está de acuerdo con aprobar ahora la vacuna en niños, porque falta evidencia. Entonces imaginémonos que la FDA no hubiese aprobado ninguna vacuna porque faltaba evidencia, ni la Pfizer ni la Moderna. Y faltaba evidencia, ¿eh? Por eso fue que la aprobación se hizo transitoria en una base emergente. Imagínense que la vacunación hubiera comenzado hace un mes en el mundo o en Estados Unidos. Esto hubiera sido un pandemonio, un desastre. Los científicos, y yo creo en lo personal tener alguna experiencia en lo que academia y investigación se refiere, y siempre mi tradición es la de ser exigente con la evidencia científica, pero la evidencia científica
se modifica en situaciones de emergencia. Y nadie puede negar que esta pandemia es una situación de emergencia tal vez sin precedentes. Entonces, de la misma manera que se aprobó la vacuna en la población general, en una base de evidencia científica insuficiente, de la misma manera que nosotros decidimos hacer una política gubernamental, la tercera dosis, sin una base científica suficiente, pero en ambos casos porque la situación de emergencia nos obliga a ser menos exigentes con la evidencia. De esa misma manera es que nosotros estamos soportando la vacunación pediátrica ahora. Pero en Estados Unidos hay actualmente 190 centros, entre ellos algunos de los centros más prestigiosos de Estados Unidos, donde se está llevando a cabo el estudio de Pfizer. Y ese estudio lleva al día de hoy alrededor de 250,000 de niños vacunados. Como dije ahorita, es muy rápido para hablar de eficacia, aunque Pfizer le entregó la fase del estudio que ya estaba concluida a la FDA con una cantidad desconocida pero importante de niños, porque si no, no se lo hubiera entregado, con una eficacia que aparentemente es excelente y sobre todo con una seguridad tan buena o incluso quizás superior a la seguridad de las vacunas en adultos. De tal manera que hay ya experiencia en el mundo y en Estados Unidos, incluso siendo conocida y monitoreada por la FDA, de que esta vacunación se está llevando a cabo. Hay una serie de programas médicos, algunos sitios médicos de las redes sociales que a diario hacen entrevistas con padres de niños que fueron vacunados, porque los padres tienen que dar el sí, dar el permiso para vacunarse, y todos refieren que estar encantados con el hecho de que sus hijos probablemente hayan sido vacunados, porque la vacunación es ciega y de cada 5 niños que se les pide el consentimiento para ser vacunados, hay 1 que se le inyecta placebo y 4 son vacunados. Pero alrededor de 250,000 ya han sido inoculados con la vacuna, como te decía. De tal manera que sí, la evidencia siempre es fantástica, pero la emergencia a veces nos obliga a ser un poquito más permisivos en cuanto al peso de la evidencia. Muy bien, yo veo que ha sido muy juicioso ese planteamiento con relación a los niños. Y finalmente, doctor Marte, todos sabemos que cuando se inició la pandemia no se sabía nada de cómo se trataba, no se sabía ni lo que era. Ya con todas las lecciones aprendidas y toda esa experiencia, viendo que hay no un rebrote, sino un aumento de los casos, como usted dijo, en el país, ¿cuál es su comentario con relación a lo que se podría hacer ahora cuando llegue este rebrote con toda esa experiencia? Mira, discúlpame que de la pregunta anterior se me quedó algo importante, porque ha trascendido a la opinión pública una confusión con respecto a los resultados de esa reunión del lunes que te conversé, porque por respeto a la Sociedad de Pediatría planteamos una votación con un solo punto, que cuáles de los allí presentes estábamos de acuerdo con el hecho de que los niños debían ser vacunados. Es decir, se aclaró que eso no quería decir debían ser vacunados ahora, mañana, la semana que viene.
ni el esquema, y eso se aclaró. Y la aprobación fue unánime, incluyendo a los representantes de la Sociedad de Pediatría. Tal vez los titulares de los periódicos fueron un poco confusos, porque ciertamente daban a entender que se iba a iniciar desde ya la vacunación pediátrica. Y eso no fue lo que aprobamos. Aprobamos que todos estábamos de acuerdo con que los niños había que vacunarlos y que en discusiones ulteriores se iba a discutir el cuándo y el cómo. Eso fue confuso y algunas declaraciones de la Sociedad de Pediatría, yo creo que en vez de aclarar quizás confundieron un poco más. En algunos medios, incluso no sé si porque el periodista que entrevistó no entendió bien, así a veces que el que lo leía entendiera como que la Sociedad de Pediatría había entendido que quizá exprofeso se había manipulado su actuación y eso no es así. Está claro y es como yo te estoy diciendo. Entonces, paso a contestar tu siguiente pregunta. Las lecciones aprendidas, sí. Sí, bueno, yo creo que hemos aprendido de COVID en menos de 2 años, más de lo que hayamos podido aprender de cualquier otro sujeto médico en la historia, porque hemos tenido más que nunca antes que utilizar un acopio de la experiencia internacional, mundial, y al mismo tiempo de nuestras propias experiencias. Al principio utilizábamos medicamentos que hoy suenan ridículos, que los hayamos utilizado. Nosotros aquí en Sedimat hicimos un protocolo de manejo que se comenzó a hacer público antes que el protocolo nacional. De alguna manera, con mi posición dual como director médico de Sedimat y asesor médico de la presidencia, al menos temporalmente se adoptó por default el protocolo de Sedimat como el protocolo de tratamiento médico. Ese protocolo lo hemos modificado ya 11 veces en 1 año y medio. Yo no creo que haya ningún protocolo, ninguna guía de manejo que hayan sido modificadas 11 veces en 1 año y medio. Eso te indica cómo esto es tan dinámico y que vamos aprendiendo todo. Hemos tenido que brincar hacia adelante y hacia atrás. Yo te hablé al principio de cómo habíamos dividido nuestras instalaciones y nuestros recursos humanos. Hubo que dividir a quién le toca este mes o esta semana COVID y a quién le toca no COVID. Cuando ha habido una disminución de los casos, hemos tenido que disminuir las áreas COVID y aumentar las áreas tradicionales. En Sedimat se hacen cosas que no se hacen en ningún otro lugar del país, como por ejemplo cirugía cardiovascular pediátrica en niños de 1 semana de nacido. Y esas son cosas que de alguna manera, aunque mantuvimos todos esos servicios, de alguna manera se mermaron en el momento en que teníamos los picos mayores de COVID. Pero como hemos tenido rebrotes, a veces hemos tenido que volver hacia atrás y reabrir las áreas COVID. O sea que hemos aprendido por lo pronto que hay una nueva dinámica en los aspectos no solamente del ejercicio médico, sino del ejercicio de la porción administrativa que nos toca a los directores y gerentes ejercer. Hemos aprendido también que nuestro país, y quizá esto es aprenderlo de la manera más fuerte posible, que nuestro país no está bien preparado en salud. Y que hoy, créanlo o no, estamos un poco mejor que cuando se inició la pandemia, por razón de la pandemia. Tenemos, por ejemplo, mayores unidades de cuidado intensivo, una mayor cantidad de equipos de tecnología de cuidados intensivos. Estamos trabajando en el incremento de personal médico y de enfermería de cuidados intensivos. Hemos aprendido un mundo
sobre la protección, hemos ido más allá que las funciones tradicionales de un médico para convertirnos en comunicadores sociales, no solamente a través de los medios, sino con nuestros pacientes, con los familiares, con las comunidades. Y hemos aprendido que por más adelantos tecnológicos y por más descubrimientos, no somos para nada inexpugnables o algo parecido desde el punto de vista médico, y que debemos siempre guardar un rinconcito en nuestro quehacer diario para los imprevistos. Y para imprevistos no visto de una manera singular o aislada, sino para imprevistos tan catastróficos, tan cataclísmicos como ha sido esta pandemia. El hecho que te magnifique lo mucho que hemos aprendido dista mucho, Héctor, de que yo quiera insinuar que hemos aprendido todo lo que tengamos que aprender del COVID-19. Todavía yo me temo que nos falta por aprender mucho más de lo mucho que hemos aprendido. Bueno, muy bueno, excelente participación en este día del doctor Jorge Marte Báez, profesor, como le dije, de pre y de posgrado, director médico de CEDIMAT, asesor del Poder Ejecutivo en el área de la salud. Muchas gracias, doctor, por esa entrevista. Hola, gracias a ti y a ustedes. Siempre es muy bueno compartir con ustedes nuestras opiniones científicas. Y gracias a nuestra audiencia. Les decimos hasta la próxima entrega, la próxima semana. Pasen buenas.